Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En el video de hoy regresamos con más contenido aquí por el canal y retomamos la serie mensual de mis mejores partidos de este 2025. En esta oportunidad será del mes de febrero que me quedó pendiente. Para refrescarles un poco la memoria, esta serie consiste en mostrarles mis 7 mejores partidos de cada mes y el planteamiento o estrategia táctica que utilicé en cada uno de ellos. Así que espero que les guste esta idea y le den muchísimo apoyo al video. También para complementar este video, pueden dejar el resultado de su mejor partido en el pasado mes de febrero. Antes de seguir con el video de hoy, no olviden dar like, comentar el video y obviamente de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben que con ese mínimo esfuerzo de su parte me motivan a seguir subiendo videos y haciendo que el canal siga creciendo. También les recuerdo que el canal cuenta con Discord y con canal de WhatsApp, así que para aquellos que quieran unirse, solamente deben ingresar en los enlaces que se encuentran en el primer comentario. Dicho todo esto, vamos ahora sí con el video de hoy. Bien, comenzamos entonces con el top 7 de mis mejores partidos de febrero, con el único duelo que no será del competitivo, pero que igualmente se ganó un puesto en el video de este mes porque fue una gran victoria ante un gran manager que era División 10 y que tenía mayor valor de equipo. Fue un partido sin grandes complicaciones, en donde la reciente táctica para la 4-3-3A, subida hace no mucho al canal, nos permitió dominar en las estadísticas y también mantener el 0 en el arco. Un triunfo que sirvió para llevarnos la liga por diferencia de gol y de esa manera completar una de las nuevas ligas del dominio mundial que se sumaron en los últimos meses, sumando también el objetivo obviamente y la Copa de la Liga. Pasamos ahora al top 6, donde tenemos un partido correspondiente a la batalla entre Furia y Urchanis Park por la tercera ronda del WCC. Una batalla muy atrapante que definía un clasificado a la siguiente instancia de la competencia y que por ello estuve comentando su desarrollo de principio a fin en el canal de WhatsApp. Un partido que en la previa tenía ciertas complicaciones porque enfrentábamos a unas 5-3-2 que siempre son difíciles, pero que sumado a eso tenía que jugar con un jugador de media 60 en la defensa, siendo además un poco inferior en valor de equipo. No obstante, íbamos a confiar en la 4-5-1 y pese a comenzar perdiendo, lo íbamos a empatar en la primera parte para luego darle vuelta en el segundo tiempo, llevándonos así el partido por 3-1. Fue un encuentro muy cerrado en estadísticas, pero que con ese 50% de efectividad nos llevamos 3 puntos importantes para el grupo en una batalla que finalmente terminó siendo victoria. Nos metemos ahora en el top 5 de este mes de febrero, en donde tenemos un gran triunfo en condición de local en el cierre de una batalla entre Furia y Seigis, correspondiente a la primera división de la Liga de Batallas Hispanoparlantes, más conocida como LBH. Era un partido en donde nuevamente éramos inferiores en valor, pero que teníamos que ganar para mantener la ventaja parcial en la batalla, y que íbamos a lograrlo recién en el segundo tiempo, aprovechando la expulsión del rival y teniendo una gran efectividad con la 4-2-3-1, para llevarnos así el partido por 3-0, registrando nuevamente un 50% de efectividad en las estadísticas y cerrando la batalla con victoria para mi grupo Furia, ante un gran rival como lo es Seigis. Llegamos ahora al top 4, en donde aparecerá el primer triunfo en condición de visitante de este top, un partido correspondiente a la final del torneo Cevo All Stars, que reunía a grandes managers que se destacaron en las máximas competencias internacionales durante el 2024. Fue un partido en donde confiamos en la 4-5-1 y nuevamente nos iba a dar un gran resultado, neutralizando a la 5-2-3-A del rival y no solo con efectividad, sino también con un amplio dominio del partido. Un triunfo que aportaría a la batalla que finalmente se ganaría con el quinteto que se formó para esta competencia. Entramos ahora en el podio de este mes de febrero con un top 3 en donde nos tocaba afrontar una nueva localía en otra batalla diferente a las antes comentadas, y sería frente a un gran manager y compañero de selección. Un partido clave, ya que no habíamos comenzado muy bien en la batalla y habíamos dejado puntos de local, así que en esta ocasión apostaríamos por la 4-5-1 y rápidamente íbamos a tomar ventaja en el marcador para luego ampliarlo. Una diferencia que se iba a mantener casi hasta el final, donde lograría descontar nuestro rival. A simple vista parecería un partido sin mucho brillo, pero el detalle estaría en que nos usarían campus de entrenamiento y aún así nos íbamos a llevar una gran victoria teniendo el control del partido de principio a fin. Un gran resultado que nos ayudaría a encaminar un nuevo triunfo en batalla. Pasamos ahora al top 2, donde volvemos nuevamente a la batalla final del torneo Cevo All Stars.
Aquí nos tocaba enfrentar a un duro rival que nos iba a usar 6-3-1 de local. Un escenario que sin dudas pintaba para ser muy complicado por la dificultad que tiene siempre el generar ocasiones de gol ante este tipo de alineaciones. No obstante, nuestra 4-2-3-1 iba a sorprender al rival y tan solo en el primer tiempo del partido iba a darnos una diferencia de 3 goles sobre el rival, sentenciando completamente el partido y salvando un nuevo triunfo de visitante. En las estadísticas no habría demasiadas ocasiones de gol, pero nuevamente íbamos a tener un 50% de precisión que nos permitiría llevarnos este triunfazo que por el contexto sin duda que valía la pena destacar. Y llegamos ahora al top 1 de mis mejores partidos del mes de febrero, y aquí tenemos otro partido correspondiente a la batalla contra Balompié Latino por la segunda ronda de LBH. Un partido que nos tocaba jugar en condición de visitante y que en ese momento de la batalla la situación estaba bastante igualada, por lo que cada punto de visitante valía muchísimo. Nuestro rival nos había usado entrenamiento cerrado y en el aire ya se sentía un posible campus. Y ya que veníamos de 3 triunfos y un empate con la 4-5-1, sumado a 4 puntos de 6 posibles ante campus de entrenamiento, íbamos a volver a confiar en esa alineación y no nos iba a fallar, ya que en tan solo 2 minutos sacaríamos la ventaja necesaria para llevarnos un triunfazo en condición de visitante y efectivamente, como se intuía también, ante campus de entrenamiento. Un partido que pese al campus del rival íbamos a lograr dominarlo de gran manera para sumar así 3 puntos vitales para una batalla que finalmente sería con un triunfo ajustado, pero clave para seguir firmes en una de las competencias más importantes de la comunidad hispana. Y por todo este contexto, considero que este ha sido mi mejor partido del mes de febrero. Bien, hasta aquí entonces mis mejores partidos de este segundo mes del 2025. Nuevamente remarco que esto es obviamente criterio personal y está basado en la importancia y el contexto que tuvo cada victoria. Espero que les haya gustado el segundo video de esta nueva serie del canal. Si gustan, pueden dejar sugerencias para así aplicarlas a futuro. Sin duda que febrero fue un mes bastante cargado con partidos muy competitivos y ha sido complicado seleccionar tan solo 7 de ellos, pero creo que ha quedado un muy buen top con duelos muy entretenidos. Veremos cómo cierra el presente mes de marzo, pero sin duda que nuevamente estará difícil seleccionar los partidos para lo que será la tercera edición de esta serie. Bien gente, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó este video déjenle un like, un comentario para apoyar al canal y si son nuevos por aquí y les gusta el contenido pueden suscribirse al canal. Ya saben que de esa manera me ayudan muchísimo a seguir creciendo. Próximamente seguiremos con más videos en el canal. En fin, eso fue todo por hoy. Un saludo, cuídense y buenos juegos.